dando culto al Señor, podemos meditar en su palabra. El Señor, ¿cierto?, ha sido bueno con nosotros, ¿ya? Y podemos en ese aspecto dar las gracias al Señor, ¿cierto? Y bueno, hemos estado estudiando el libro Apocalipsis, hemos ido versículo a versículo y ahora nos toca el capítulo 11 del versículo 15 en adelante. Así que vamos a terminar el capítulo 11 que habla de la séptima trompeta, ¿ya? Así que eso es, digamos, lo que queremos meditar hoy, ¿ya? Este toque de la séptima trompeta, ¿ya? Así que, hermanos, y bueno, el tema de hoy le puse por título El Rey Esperado, ¿ya? Así que vamos a ver, ¿no es cierto? Bueno, se leyó en delante, pero vamos a volver a leer para poder recordar, ¿cierto?, los versículos y a poder estar estudiando. Dice así el nombre del Señor. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. ¿Ya? Así que, aquí, hermanos, nosotros, si nos vamos a la contingencia actual en el mundo, vemos cuánto deseamos en todas las naciones, ¿no es cierto?, cuando elegimos presidente, tener un buen gobierno, ¿cierto? Cuando hay un país que está viviendo bajo un régimen, cuánto desearía, ¿no es cierto?, poder tener una democracia o poder tener, ¿no es cierto?, un momento en donde haya justicia. Lo que se quiere, ¿no es cierto?, es que haya paz, que haya justicia, ¿ya? Hoy en día, ¿cierto?, bueno, en el Cono Sur es sabido por todas las noticias lo que tenemos en nuestro país, ¿cierto?, Venezuela. ¿Cuántas personas han emigrado, digamos, con un drama humano, ¿no es cierto?, a pie? No sé si alguno conoce el frío del desierto. Es terrible el frío del desierto. En la noche, en el día, un calor tremendo. Y vemos todos estos dramas humanos. ¿Cuántas personas, yo que miro las noticias, digo, cuántos de ellos anhelarán poder tener un gobierno de paz, un gobierno de justicia? La verdad es que en este mundo, aunque haya muchos eslogans y digamos, nosotros no estamos en la tierra, ¿cierto?, por un tema de política, somos apolíticos, ¿cierto? Nosotros vamos a los principios bíblicos y nos movemos por, ¿cierto?, los principios del Señor. Pero lo que sí vamos a ver, de que en esta tierra nunca vamos a tener realmente un reino de justicia, de paz, porque quienes reinan o quienes gobiernan son pecadores, ¿no es cierto? Y quien está al mando de este mundo es Satanás. Entonces, siempre miramos hacia un porvenir, ¿ya? Y es lo que esperamos, porque hay un rey, ¿no es cierto?, que es el rey de Salem, rey de justicia, rey de paz. Aquí hay, ¿cierto?, un Señor que Él sí va a reinar con justicia, de que Él sí va a dar la verdadera paz, ¿ya? El resultado, ¿no es cierto?, de la justicia será la paz, dice Isaías, ¿ya? Entonces, vamos mirando hacia un reino que realmente, ¿cierto?, podríamos decir es que Cristo, ¿no es cierto?, es quien realmente va a enseñar a gobernar, ¿ah? Él, ¿cierto?, va a enseñar cómo hacer un gobierno de verdad. Y aquí en la séptima trompeta, hermanos, nosotros, desde el punto de vista cronológico, tenemos que, bueno, lo hemos repetido varias veces, ¿no? Cuando hablamos de la gran tribulación, miramos
hacia la semana 70, ¿no es cierto?, de la profecía de la 70 semana de Daniel, en donde estos 7 días que aún no se han cumplido, que son para Israel, ¿no es cierto?, dice que al séptimo día, perdón, a la semana 70, ¿no es cierto?, habrá otra semana para Israel, un príncipe que ha de venir, ¿no es cierto?, va a hacer un pacto, ¿cierto?, pero a la mitad de la semana va a quebrar el pacto, ¿cierto?, y ahí viene la multitud de las abominaciones, ¿no es cierto?, vendrá el desolador. También Cristo habló de eso, ¿cierto?, el que en Mateo 24, ¿no es cierto?, atento, ¿cierto?, cuando veáis en el trono de Dios la abominación desoladora, ¿cierto?, y ahí el escritor dice, del que habló Daniel, ¿cierto?, el que le entienda, ¿ya? Entonces le va a cambiar la situación a Israel, porque los primeros 3 años y medio van a ser de engaño. Entonces va a haber paz, pero después los otros 3 años y medio va a ser de persecución. Y también ahí Satanás sabe que a dónde viene a reinar digamos, Cristo, ¿cierto?, a tomar el trono de David, ¿cierto?, a reinar sobre Israel y sobre el mundo, ¿cierto?, pero es una promesa a Israel. Entonces, bueno, ¿dónde está la iglesia? Tomamos, ¿cierto?, también de esta promesa, ¿ya?, y reinamos con Cristo. Así dice la Escritura, ¿ya? Pero ¿a quién le están hechas las promesas? A Israel. Él viene a reinar, ¿cierto?, a tomar el trono de David. Entonces, ahí tenemos, el Satanás sabe eso. ¿Qué mejor que hacer desaparecer a Israel de la tierra? La persecución va a ser, ¿cierto?, una grande persecución, una gran tribulación, que Cristo dijo, no existió una persecución, una tribulación como esta, ni habrá después. Y uno ve en la historia que Israel ha sido también golpeado ¿cierto?, con persecuciones, con matanzas, ¿cierto? Y Cristo dice, pero este periodo no va a ser, ¿cierto?, comparado a nada, ¿ya? Tenemos esta situación, ¿ya? Y bueno, en este contexto es que se van dando los sellos, las trompetas y luego las copas, ¿ya? Podríamos decir como del tercer sello, uno podría hablar como de la mitad más o menos de la semana, pero la característica de los juicios de Dios es que son, digamos, cada vez la frecuencia es mayor y es más severo el juicio, ¿ya? Así que en esta gran tribulación de los 7 años, primer sello, ¿se acuerdan que era el caballo blanco, donde salía, ¿no es cierto?, el jinete con un arco, ¿cierto?, una corona de rey, pero un arco que no tenía flechas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque viene a simular a Cristo, pero que no va a ser Cristo, ¿ya? Entonces va a haber un engaño a las naciones. Pero cuando nos vamos aquí, hermanos, a la séptima trompeta, estamos ya cronológicamente prácticamente terminando los 7 años. Aquí estamos prácticamente terminando el periodo de la gran tribulación. Entonces, el toque de la séptima trompeta viene con una declaración, ya que es diferente al séptimo sello. ¿Se acuerdan cuando el ángel abre el séptimo sello? Cuando se abre el séptimo sello, ¿qué pasa? Hubo un silencio en el cielo. ¿Cierto? Pero acá es al revés. Cuando el ángel toca, ¿cierto?, le dan la orden de tocar la trompeta. Cuando toca la séptima trompeta, lo que hay es muchas voces en el cielo que comienzan a hablar de alegría y dicen: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. O sea, aquí hay una declaración de que ya el tiempo, es cierto, está cumplido y los reinos del mundo vienen a ser del Señor. Entonces, ese es el periodo de la séptima trompeta. Estamos ya a punto de terminar los 7 años. Entonces, las 7 copas vienen a ser parte de esta séptima trompeta, que son 7 plagas que Dios envía a juicio, digamos, al final de la gran tribulación, ¿ya? Ahora, quizás yo sé que tienen la misma duda, ¿ya?
¿Qué pasa con el capítulo 12? ¿Ya? Del capítulo 12 al 14. ¿Ya? Aquí es un paréntesis, ¿ya? Estamos, pero un paréntesis, bueno, voy a explicar, en caso, por ejemplo, de los sellos y las trompetas, es lo que nosotros estamos viendo desde el punto de vista de Dios, cómo, ¿cierto?, se va gestando los juicios. Desde el versículo, del capítulo 14 al capítulo 12, vamos a ver la gran tribulación desde el punto de vista de Satanás. ¿Sí? El dragón es Satanás, ¿vamos? Y la bestia, ¿no es cierto?, es el anticristo. Entonces, vamos como a volver a ver la gran tribulación desde el punto de vista de Satanás, ¿ya? Luego, ¿no es cierto?, en el capítulo 16, perdón, en el capítulo 15, ya comienza a ver, ¿cierto?, las plagas, y aquí vendríamos a ver el resultado del toque de la séptima trompeta, ¿sí? En donde empieza las copas de ira, ¿sí? ¿Ya? Y estas copas de ira van a su vez, porque son plagas que vienen a la tierra, y los hombres, ¿cierto? ¿Qué creen ustedes que están con los brazos abiertos recibiendo al Señor? Ay, qué bueno, se va a acabar el juicio. Esto, así, mira las plagas, mira lo que hay. ¿Te recibimos, Señor? No va a ser así, sino que se van a ir en contra de Cristo, y ahí es donde va a ser, ¿cierto?, Armagedón, ¿ya? O Dios los reúne, ¿cierto?, en el monte Megido. Y luego tenemos, ¿cierto?, 17, 18 capítulos, la condenación de la gran ramera. Ahí el Señor va, ¿cierto?, a hacer su juicio, lo vamos a ver después, ¿ya? Y ya en el capítulo 20, perdón, en el capítulo 19, versículo 11, se habla, ¿no es cierto?, de la venida del Señor. Esto es bien rápido, ¿ya? Pero es así como vamos entendiendo este libro de Apocalipsis, ¿ya? ¿Cómo lo entendemos, hermanos? Porque es una profecía, porque el mismo Apocalipsis dice que es una profecía, sella las palabras de la profecía, de las cosas que son y las que van a suceder después de esto. Entonces, ¿qué es lo que había en el momento del apóstol Juan? Las 7 iglesias. Pero del capítulo 4 en adelante, ¿no es cierto?, lo que va a suceder después de esto, ya lo va a escribir. Bueno, ya lo hemos también recalcado, ¿cierto?, en otras predicaciones, pero para que nos vayamos situando, hermano. Así que tenemos el rey esperado. Hermanos, en este juicio de Dios, el toque de la séptima trompeta viene haciendo el cumplimiento del tercer ay. ¿Recuerdan que cuando se tocó la quinta trompeta, vino un ángel, ¿cierto?, en el cielo y dijo, ay, 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 ¿cierto?, por la tierra, por los 3 toques de trompeta que vienen, ¿ya? Vamos a Apocalipsis 8:13. Vamos refrescando la memoria igual, un poquito, ¿cierto? ¿Ya? Apocalipsis 8:13. ¿Ya? Dice así, aquí ya se había tocado la cuarta trompeta, y dice, y miré y oí a un ángel volar por el medio del cielo, diciendo a gran voz, ay, 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 de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles. Así que luego viene el toque de la quinta trompeta, en donde habla, ¿cierto?, de un personaje extraño aquí, de seres extraños que salen, son demonios, hermano. Aquí hay un ataque demoníaco, hay un tormento demoníaco por 5 meses, en donde las personas van a anhelar morir, pero la muerte va a ser levantada, ¿ya? Es como decir, mira, así va a ser el infierno, tú vas a ser atormentado y no vas a poder escapar, ¿ya? Pero aún así los hombres no se arrepintieron, ¿ya? En el toque de la sexta trompeta, ahí ya viene un destructor, viene, ¿cierto?, legiones de demonios con matanza, ¿ya? Y de ahí tenemos, ¿no es cierto?, bueno, que hay unos paréntesis del ángel con el librito, ¿ya?, donde había los juicios, y luego los 2 testigos que están en el capítulo 11, y en el capítulo 11, versículo 14, ¿cierto?, cuando ya se había tocado la sexta trompeta, entonces dice
el segundo ay pasó. Y aquí el tercer ay viene pronto. Y ese tercer ay tiene que ver con la séptima trompeta. El toque de la séptima trompeta, como decíamos anteriormente, tiene, ¿cierto? Se compone de las 7 copas de ira, que son, ¿cierto?, 7 plagas que el Señor envía ya al final de la gran tribulación. Entonces, viene el toque de la trompeta y hay voces en el cielo que dice: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Aquí la palabra Señor, la palabra Curios, que igual es interesante porque Curios en el Nuevo Testamento también se atribuye a Cristo. ¿Ya? Cuando en Romanos 10, ¿no? Si tú confiesas que Cristo es el Curios, le llamaban al emperador romano, ¿no es cierto? Pero no, muchos creyentes murieron por eso, porque decían, el emperador romano es el Curios. No, Cristo es el Curios. ¿Ya? Y aquí, cuando habla de Curios, y habla de su Cristo, entonces, como que se le atribuye la palabra Curios al Padre. Y ahí da, ¿cierto?, este gozo. Imagínense, hermano, el Padre y el Hijo en la misma esencia. Los dos son, ¿cierto?, iguales, la misma esencia. El Curios se le atribuye al Padre y dice, y de su Cristo. Cristo, ¿cierto?, significa ungido. ¿Ya? En hebreo, ¿cierto?, es más Mesías, ¿cierto? Y en griego, Cristo, ungido. ¿Qué pasaba cuando había un rey? ¿Cierto? Lo ungían, ¿cierto? Pero aquí, ¿no es cierto?, hay un rey que es el ungido de Dios. Porque hubo muchos reyes, ¿cierto? Hubo muchos ungidos por los hombres, ¿cierto? Algunos por voluntad de Dios, ¿no es cierto?, como David. Otros por voluntad del pueblo, como fue Saúl, ¿no es cierto? ¿Ya? No digan nada. Pero hubo, ¿no es cierto?, muchos reyes ungidos por los hombres. Pero había un rey que iba a ser ungido por Dios. El ungido de Dios. El Mesías. El Cristo. Entonces tenemos el Curios, que se atribuye a Dios Padre, y su ungido. Dice, y Él reinará por los siglos de los siglos. El reino del Señor, ¿cierto?, no tendrá fin. Cuando se habla, ¿no es cierto?, a María, cuando se le promete, ¿no es cierto?, de que Cristo, de que Jesús, ¿cierto?, va a estar en su vientre. Vamos en Lucas 1:32. Hermanos, son, ¿cierto?, o del 31 al 33 dice Lucas 1:31, ciertos textos muy conocidos. Dice, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces, aquí cuando uno habla de la casa de David, eso hablamos, ¿cierto?, que me instruía también el pastor, no sé. Cuando hablamos de la casa de David, hablamos de una dinastía. No sé si yo digo, voy a reinar sobre la casa de David, o Cristo va a reinar sobre la casa de David, habla de una dinastía. Es como alguien dice, mira, aquí viene el príncipe de Asturias. Cuando uno dice, el príncipe de Asturias, ¿de dónde es? Ah, de España. Porque hay una dinastía, Asturias, el rey de Asturias. Ah, sí. Aquí tenemos el príncipe de Gales. ¿Cómo identifico al príncipe de Gales? Que reina en Inglaterra, ¿no es cierto? Tiene una dinastía, tiene un pueblo, tiene un trono, tiene, ¿no es cierto?, una región donde reinar. ¿Me siguen? ¿Ya? Por lo tanto, si aquí dice va a reinar sobre el trono de David, no podríamos pensar de que es netamente espiritual. ¿Me siguen? Sino que él va a reinar en la dinastía de David. ¿Ya? ¿Y cuál es la dinastía de David? ¿Dónde reina? ¿Sí? En Israel, en Jerusalén. ¿Se fija? ¿A qué pueblo? O los israelitas. O sea, aquí, ¿no es cierto?, él viene a heredar una dinastía. ¿Se fija? Desde un punto de vista humano. ¿Ya? Viene a heredar una dinastía. Entonces, Dios le va a dar el trono de David, su padre. ¿Ya? Y es muy interesante.
desde el punto de vista humano, Cristo era descendiente de David, ¿ya? José era descendiente de David, María era descendiente de David. ¿Ya? Ahí hay quizás algunos detalles, ¿no es cierto? Porque José era descendiente de Jeconías. Y Jeconías recibió una maldición, ¿no es cierto? Que decían, nunca nadie, ¿cierto?, de tu descendencia va a heredar el trono. Entonces, José no iba a poder tampoco heredar el trono. Aquí hay un tema, ¿cierto? Bueno, después todo lo que pasó con Israel, que fue subyugado, imperio, etcétera, pero nunca, ¿cierto?, un descendiente de Jeconías pudo heredar el trono, y ahí venía la dinastía de reino. Porque cuando hay varios príncipes, no todos son reyes. A veces hay un príncipe, ¿no es cierto?, donde va la dinastía, ¿cierto? Pero también tenemos a María, que también era descendiente de David. Entonces, se cumple igual, ¿cierto?, la palabra del Señor, porque podemos decir que, bueno, en ese tiempo no existían los apellidos, pero como para que lo podamos entender mejor, Jesús llevaba el apellido José, pero no era hijo de José. ¿Te fijas? Entonces, en el fondo tenía los derechos al trono y no era, ¿cierto?, el descendiente físico. Entonces, él realmente puede acceder al trono de David. ¿Sí? Entonces, aquí Dios le va a dar el trono de David. Pero además de eso, hay otras cosas. Porque dice, y reinará sobre la casa de Jacob. Ya no sé, más claro, ¿no es cierto?, imposible. ¿Ya? Sobre Israel, pues, ¿ya? Y para siempre. Y su reino no tendrá fin. O sea, Cristo va a seguir reinando eternamente. ¿Ya? Así que aquí tenemos que ver eso. Por un lado tenemos, bueno, sabemos por Apocalipsis, ¿no es cierto?, en que el tiempo reinado es de 1000 años. Entonces, físicamente Cristo va a reinar 1000 años, pero el reino de Cristo no tendrá fin, va a ser eterno. ¿Ya? Así que ahí se cumplen las dos partes de la profecía. Hermanos, lo que podemos ver, ¿no es cierto?, es en este pasaje el establecimiento del reino. Ya estamos a punto, ¿no es cierto?, de establecer el reino. Aquí el toque de la trompeta es, el reino ha pasado. Esto es algo que ocurre en el cielo y en la tierra, simplemente tienen que darse las copas de ira, ¿no es cierto?, y todo lo que tiene Dios determinado en muy poco lapso, pero podríamos decir lo que está decretado ya. ¿Ya? Viene, ¿no es cierto?, el reino. Segundo, la resistencia al reino. Tercero, la superioridad del reino. Y en cuarto lugar, las bendiciones del reino. ¿Ya? Así que, hermanos, en cuanto al establecimiento del reino, aquí tenemos que, bueno, me voy a salir un poquito del tema otra vez. La séptima trompeta, hermanos, no hay que confundir con la final trompeta en el arrebatamiento de la iglesia. Que hay algunos, ¿cierto?, teólogos que dicen eso. Porque vamos a ir a Corintios 15:52. 1 Corintios, hermano. 1 Corintios 15:52. Entonces, esta forma de concebir, digamos, de que estas trompetas son las mismas, es como para apoyar, ¿cierto?, la idea de que el arrebatamiento de la iglesia es posterior a la tribulación. ¿Sí? Entonces dicen, mira, dice 1 Corintios 15:52, dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Ahora, ¿se refiere a todos los muertos? No, o los que murieron en Cristo nomás. De ahí, por ejemplo, en 1 Tesalonicenses 5, dice, los que durmieron en Cristo, ¿cierto? No es a todos los muertos, ¿ya? Ahora, dice que se tocará trompeta, ¿ya?, a la final trompeta. Entonces algunos dicen, mira, son 7 trompetas, ¿y cuál es la final trompeta? ¿Cierto? La séptima trompeta. Entonces algunos dicen, mira,
Fija, el rey viene a ser, viene el reino de Cristo en la séptima trompeta, y en la séptima trompeta entonces el arrebatamiento. ¿Me siguen? ¿Ya? Entonces ahí se está fundamentando de que el arrebatamiento de la iglesia sería posterior a la gran tribulación, ¿ya? O post-tribulacional, ¿no es cierto? Como para que... Pero, hermanos, las trompetas no son iguales. Fíjense, ¿cuánto dura aquí el toque de la final trompeta? ¿Cuánto tiempo dura? Bueno, abrir y cerrar de ojos, ¿no es cierto? Alguien pestañeó por ahí, ¿cierto? Dice, y la iglesia está en las nubes con Cristo. ¿Me sigue? ¿Cuánto tiempo dura la séptima trompeta? Acuérdense que tiene que derramarse las 7 copas. Fíjense que los tiempos no son iguales. Lo otro, el motivo tampoco es igual. La final trompeta para la iglesia es una trompeta de juicio, es una trompeta de victoria, ¿cierto? La séptima trompeta es una trompeta de victoria, para nada, ¿cierto? Está cumpliendo con el tercer ay que dijo el ángel, es una trompeta de juicio. Entonces, hermanos, los toques de trompeta son distintos. No significa que porque haya una trompeta va a ser la misma trompeta. Bueno, en otros capítulos muy anteriores, ¿no es cierto? Más o menos cuando veíamos capítulos 5, 6, hablamos del toque de trompeta, que hay distintos toques de trompeta en el Antiguo Testamento. Algunos que son para la batalla, otros que son para el anuncio de un rey, etcétera. ¿Ya? Los toques de trompeta son distintos, ¿ya? Ahora, alguno igual podría decir, bueno, es que el mismo toque de trompeta para el mundo fue juicio, para el otro fue victoria, pero en realidad aquí son distintos toques de trompeta, ¿ya? No hay que confundir en estos toques de trompeta, hermano. Algunos son distintos tiempos, distintos motivos, ¿ya? El toque de trompeta aquí es para la iglesia, es como para decir, finish, terminó. Se acabó el tiempo de la iglesia aquí. Se acabó tu tribulación, hermano. Viene el toque de victoria. Y estabas con Cristo. Pero el toque de trompeta del Apocalipsis, no, hermano, es distinto. Ese toque es un ay, ¿cierto? Hay un tema, digamos, de juicio. Son distintos toques. Así que no confundir en ese aspecto. Lo que sí podríamos hacer un paralelo entre lo que es la séptima trompeta de Apocalipsis es con Joel capítulo 2, verso 1 y 2. Ahí sí que es el mismo toque, ¿eh? Joel capítulo 2. Vamos a hacer un concurso que encuentre primero Joel, ¿eh? A ver. Joel capítulo 2, ¿no es cierto? Ya, hermanos, el versículo 1 y 2 dice así: tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. Como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte. Semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Pero aquí, ¿no es cierto?, hay profecías que tienen, ¿cierto?, un cumplimiento presente y un cumplimiento también futuro, ¿cierto?, donde dice que se tocará trompeta, ¿ya? Y habrá, ¿no es cierto?, un día de oscuridad, ¿ya? Así que, hermanos, ahí tenemos en cuanto a los toques de la trompeta, ¿ya? En el cielo hay una alabanza, ¿cierto?, incontenible. ¿Por qué? Porque ahora dice que los reinos son pasados a Cristo. Hermanos, ¿cuántos reinos hay acá? Pero ¿cuánta filosofía? ¿Cuántas cosas en el mundo? Pero todo es guiado ¿por quién? Por el diablo. Mismo el Señor dice, ¿quién es el príncipe de este mundo? Satanás, ¿ya? Y Satanás quiso ofrecerle a Cristo los reinos de la tierra. Vamos a Lucas capítulo 4, que viene siendo cuando fue la tentación del Señor, ¿sí?
Fíjense cómo aquí Satanás, ¿cierto? Dice, pero todos los reinos, ¿cierto? me pertenecen. Lucas capítulo 4, versos 5 al 8. Dice así: y le llevó el diablo a un alto monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Aquí el Señor, ¿cierto?, en un momento de debilidad humana, pero, ¿cierto?, solo en el desierto, y ahí Satanás dice: a mí se me entregó todo esto. Pero es realmente que se le haya entregado. Es un usurpador, ¿cierto? Él tiene los reinos de la tierra, pero no porque Dios le haya dicho: ya, Satanás, mira, este mundo es tuyo. No, no fue así. ¿A quién sí Dios le dijo: mira, tú tienes el dominio de la creación? Fue al hombre. Le dijo: mira, aquí tú te vas a enseñorear. Vamos a hacer el hombre, ¿no es cierto?, su imagen. Vamos después a hacer la ayuda idónea, ¿no es cierto? Y ustedes se van a enseñorear sobre la tierra. ¿Pero qué pasó? Que en el pecado, ¿no es cierto?, el hombre se hizo esclavo del pecado y Satanás, ¿cierto?, usurpó este reino. Por eso Dios le dice: maldita es la tierra por tu causa, cuando le dice a Abraham: maldita es la tierra por tu causa, ¿cierto? Y ahora, ¿cierto?, viene Satanás, ¿cierto?, usurpando el reino. Ahora, ¿Cristo quiso de esta manera tener el reino? No, sino que vamos a ver una manera con poder, ¿cierto? Una manera que Él va a vencer a Satanás, y en este toque de trompeta dice: el reino ha venido a ser de Dios. Así que, hermanos, tenemos el tema, ¿cierto? Dice los 24 ancianos, eso ya lo habíamos visto, que es la representación de la iglesia en gloria, ¿ya? Y ellos hablan, ¿cierto?, del Señor Todopoderoso, soberano, omnipotente, irresistible. Lo que dice el que eres y el que eras, y algunos, ¿cierto?, comentaristas hablan de que dice: y el que ha de venir, como que se lo agregaron, ¿ya? Y otros, ¿cierto?, lo comentan, pero al decir el que es y el que era, está hablando de la eternidad de Dios. Eso está hablando de un Dios inmutable, de un Dios que no cambia. Lo que Él dice, así va a ser, ¿ya? Así que eso en cuanto al reino, ¿ya? Hermanos, el reino, ¿cierto?, del Señor, tenemos que ver un reino literal, pero también, ¿cierto?, el reino es espiritual, ¿ya? Y eso, ¿cierto?, no queremos borrar con eso que Cristo va a venir a reinar, ¿cierto?, pero también hay un reino espiritual. Vamos a Lucas 17, como para ejemplificar un poquito más eso. Lucas 17, ¿cierto?, desde el versículo 20 al 36, ¿cierto?, donde también nos va a ayudar a entender un poco más Apocalipsis. Ya, Lucas 17, del 20 al 36, dice: preguntando a los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, no porque estaban interesados, lo hacían, digamos, de una manera incrédula. Le respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán: helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Aquí estaba Cristo, ¿cierto?, ahí mismo. Ahora, cuando Él, ¿cierto?, en la entrada triunfal, se habla de la entrada triunfal, quiso llegar al templo, fue impedido, ¿cierto? Ahí le dice a Israel: bueno, tu casa es dejada desierta hasta que cuando digas, ¿cierto?, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero, ¿dónde también está el reino? Acá, espiritualmente,
¿Ya? ¿Por qué? Porque el que, digamos, es esclavo del pecado, sirve al pecado. Pero el Señor, ¿cierto?, nos redime para ahora ser esclavos de Él, ¿cierto? Entonces hay un giro, hay un cambio. Ahora somos, ¿cierto?, siervos de la justicia, dice Pablo. ¿Ya? Entonces, dice, el reino está entre vosotros. Ahora, y dijo a sus discípulos, aquí, atención, dice, tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre, y no lo veréis. Y os dirán, helo aquí o helo allí. No vayáis, ni lo sigáis. Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Como fue en los días de Noé, así también serán los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. ¿Ya? Así que quizá muchos hoy de que conocieron a Cristo, ¿cómo me gustaría que estuviera Cristo de nuevo? Nosotros mismos, ¿cómo nos gustaría, ¿no es cierto? Que estuviera Cristo, ¿sí? Pero dicen, algunos van a aprovecharse de eso y van a decir, mira, aquí está Cristo, acá está el Señor. No lo veáis, no lo creáis, porque ya el Señor no va a estar, ¿cierto?, físicamente, sino que Él va a venir del cielo, ¿ya?, en su segunda venida, ¿ya?, cuando venga a reinar. Hablamos de una segunda venida. Entonces, a algunos los va a pillar de la sorpresa, o por así decirlo, que tampoco querían que viniera el Señor. ¿Ya? ¿Por qué? Porque van a estar, ¿cierto? Y si comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento. ¿Es malo eso? No, sino que ellos estaban en sus propias vidas, ¿ya? No adorando al Señor. O como en el tiempo de Lot, ¿no es cierto? Compraban, vendían, plantaban. ¿Es malo eso? No es malo. Pero ellos, lejos del Señor, ¿cierto? Preocupados de sus propias vidas. Y así es como va a estar la humanidad, ¿ya? Entonces, el día del Señor, ¿cierto?, nos va a pillar también de sorpresa, ¿ya? Y se dice que va a haber esta señal en el cielo. Entonces, veíamos el capítulo 30. Ahora, el versículo 31, dice, en aquel día el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos, y el que en el campo, asimismo, no vuelva atrás, acordado de la mujer de Lot. Aquí, ¿cierto?, le está hablando a judíos que van a estar, ¿cierto?, van a pasar la gran tribulación. O sea, va a existir una persecución. Versículo 33, todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Os digo que en aquella noche estarán dos en cada cama. Esto es cuando ya venga el Señor, ¿ya? El uno será tomado y el otro será dejado, ¿ya? Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra será dejada, ¿no? Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Y aquí hay que tener ojo, hermano. No hay que confundir estos pasajes con el arrebatamiento de la iglesia. Aquí lo que está hablando el Señor es de su segunda venida física, cuando viene a la tierra. Y está hablando, ¿no es cierto?, de la gran tribulación, cuando Israel pase la gran tribulación. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿no es cierto?, cuando venga el Señor, entonces Él va a decir, bueno, van a haber dos en el campo, pero uno va a ser tomado, pero aquí el que sea tomado va a ser tomado a juicio. Y el que sea dejado va a ser dejado para que esté en el reino milenial. O sea, es al revés, ¿ya? Por eso, hermanos, hay ojo que digan, no, mira, la Biblia dice que uno será tomado, otro dejado. El que es tomado, aquí no es el arrebatamiento de la iglesia. Aquí es, digamos, el juicio, ¿cierto?, de Cristo en el tiempo final. Entonces, uno va a ser tomado a juicio. El que va a ser dejado para que gobierne, para que esté en el reino milenial. Va a ser, ¿no es cierto?, al revés, ¿ya? Así que ojo, hermanos, el contexto nos está diciendo, ¿cierto?, que es la gran tribulación, ¿ya? No que es el arrebatamiento de la iglesia, ¿ya? Entonces,
Por lo tanto, en este contexto, lo mejor es ser dejado. ¿Ya? Porque el que es dejado va a estar en la gran tribulación. ¿Ya? Y el que es tomado va a ser tomado a juicio. ¿Ya? Ahora, y la pregunta lógica, versículo 37, y respondiendo le dijeron, ¿dónde, Señor? Si nos estuvieran diciendo, bueno, tú tienes, digamos, uno va a ser tomado y el otro va a ser dejado. La pregunta natural es decir, ¿a dónde se va el que va a ser tomado? Entonces, ¿dónde, Señor? ¿Ya? Y aquí, miren, la respuesta le dice, Él les dijo, donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. Hermanos, es decir, van a ser muertos. Van a ser muertos, van a ser, digamos, juzgados por Dios y van a ser muertos. ¿Ya? Y esto se relaciona con Apocalipsis 19. Vamos a Apocalipsis 19. ¿Ya? Vamos a hacer como un pequeño approach. ¿Ya? Apocalipsis 19. Del versículo 15 en adelante, aquí habla del jinete del caballo blanco. Aquí en este pasaje, Cristo está regresando en gloria. ¿Ya? Y entonces dice el versículo 15, Apocalipsis 19, 15, de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. ¿Ya? O sea, más allá de la copa, el lagar, toda la ira de Dios. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito el nombre Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo, a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios. Ahí están las aves, ¿sí? Para que comáis carne de reyes y de capitanes, y carne de fuertes, carne de caballos y de sus jinetes, y carne de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. ¿Ya? Hasta ahí, ¿cierto? Eso es, ¿no es cierto? Después ya habla del vencimiento de la bestia. Entonces, aquí, ¿no es cierto? Estos que se rebelaban contra Dios van a ser muertos. Entonces, las aves del cielo, por eso dice, donde esté el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. ¿Sí? ¿Ya? Así que, hermanos, tenemos en cuanto al reino del Señor. Vamos a ir un poco más adelante, hermanos. Ya nos queda poco. ¿Ya? Las naciones, hay una resistencia, ¿ya? La dureza de las naciones. En esto es muy claro el Salmo capítulo 2. ¿Ya? Salmo capítulo 2, ¿cierto? Un salmo mesiánico que habla de cómo las naciones resisten a Dios. Capítulo 2, versículos 2 y 3 dice, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Aquí, ¿cierto? En el versículo en Apocalipsis dice, se airaron. O sea, uno dice, bueno, viene Dios, se airaron. Y hermano, es lo mismo que vemos el día de hoy también. El día de hoy dice, bueno, ¿cómo podemos nosotros adoptar la ideología de género? ¿Cómo podemos adoptar, cierto, el feminismo, el aborto y todo? Tenemos que sacar la Biblia, porque hay un ser superior que me está diciendo que eso es malo. Y tengo que yo decir, no, que lo que pasa es que tenemos una moral heredada. ¿Se fijan? Sí, para poder satisfacer, ¿cierto?, los deseos pecaminosos, Dios me está juzgando. Entonces, que yo sacara a Dios, ¿cierto?, decir que Dios no existe, que nosotros, ¿cierto?, somos seres que pasamos por este mundo. ¿Se fijan? Entonces, eso lo vemos hoy. Cuando venga el Señor, ¿cierto?, hombres que no se arrepintieron, hombres que su corazón, a pesar de todo lo que sufrieron, a pesar de que vieron todos los que murieron en la gran tribulación, su corazón no es regenerado. Entonces, ¿van a recibir con brazos abiertos al Señor? Al contrario, se van a irar. ¿Y cómo van a actuar en su ira? Los líderes mundiales se van a unir para poder guerrear en contra del pueblo de Dios, para poder, ¿cierto?, vencer a ese rey que viene
a reinar en las naciones. Entonces, creyendo de que los misiles, ¿cierto?, y los aviones van a poder vencer al Señor. Nada, hermanos. ¿Ya? Sino que Dios los va a destruir. Y aquí tenemos el Salmo 2, en donde habla, ¿no es cierto?, el versículo 4 del Salmo 2 dice: el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Así que, así, ¿cierto?, va a ser. Ahora, avanzando más hacia adelante, en el pasaje que leímos, Dios hace ver, ¿cierto?, al apóstol el tabernáculo. Como dice en Hebreos, que a Moisés le dijeron: mira el tabernáculo en el monte, ¿cierto?, saca la copia, ¿cierto?, y así vas a hacer el tabernáculo en la tierra, ¿ya? Saca la copia. ¿Qué pasa ahí, no es cierto? Dios hace, ¿cierto?, mirar su templo. ¿Y qué hace ver? El arca del pacto. Hermanos, eso habla de comunión con los redimidos. Eso habla, ¿no es cierto?, de la entrada al lugar santísimo, a donde está Dios. Y eso es un consuelo. ¿Para quiénes? Para los creyentes. Quisiera que pudiéramos leer en Malaquías. Malaquías capítulo 4, ¿cierto?, en donde en el contexto muchos decían: ¿de qué sirve servir a Dios? Y mira, el que no sirve a Dios le va mejor. Tiene mejor casa, tiene mejor auto. El que no sirve a Dios nunca le pasa algo malo. Estaba en un contexto, ¿no es cierto?, en donde las personas hacían los sacrificios por un tema externo, pero su corazón estaba lejos de Dios. Pero aquí, ¿no es cierto?, el Señor nos hace ver hacia el futuro. ¿Cuál es el resultado o dónde está, ¿no es cierto?, el final del que se rebela contra Dios y dónde está el final del que ama a Dios? ¿Veja? Entonces, Malaquías capítulo 4, versículo 1, dice así: porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada, hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo vuestras plantas de vuestros pies. En el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Estamos claros que la iglesia baja con Cristo también, pero aquí, ¿no es cierto?, lo que podemos ver es cuál es el fin del malo, cuál es el fin del que se rebela contra Dios, cuál es el fin del que se burla de Dios, del que blasfema de Dios, y cuál es el fin del que ama a Dios. ¿Deja? Eso, ¿cierto?, es la enseñanza que nos deja, ¿ya? De lo que podemos decir: bueno, sí, muchas cosas en este mundo, claro, que pudiera ser que uno, mira, el que no ama a Dios y se burla de Dios y no le pasa nada. Pero este mundo es temporal. Y tenemos la eternidad. Hermanos, en eso mismo, poder leer en Segunda de Pedro. Quisiera invitarle a leer Segunda de Pedro capítulo 3, bajo esta misma idea. Segunda de Pedro capítulo 3, el versículo 3. ¿Ya? Dice así: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Esto ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por el cual el mundo entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por una misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto,
que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardientes serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. O sea, todas las cosas también van a pasar, ¿ya? Entonces, hay que mirar, ¿cierto?, lo eterno. Y, ¿cierto?, aquí tenemos los que ven lo cotidiano, los que ven lo temporal, los que ven lo del mundo, y dicen, bueno, pero si las cosas pasan, mira, ¿hace cuánto que dicen que va a venir el Señor? ¿Más de 2000 años? ¿Ah? Y capaz que estemos en el año 4500 y todavía no venga. Si esto es, cierto, una religión, es para que te sientas bien, ¿cierto?, en tu interior. ¿Ah? Para eso es esto. No, hermano, nuestra mirada va, ¿cierto?, hacia lo eterno, hacia, ¿cierto?, lo que el Señor está dando. Y Dios es paciente, pero vemos en el toque de la séptima trompeta, esa paciencia va a tener un fin y Dios va a dar el pago a los que se rebelaron, ¿ya? Así que, hermanos, en cuanto al reino del Señor, habíamos dicho de que tenemos tanto el reino milenial, ¿ya?, que eso es una promesa de Dios, pero también el reino en nuestros corazones. ¿Y quiénes son los que están dentro de ese reino? Los que han sido regenerados por Dios. Ahora hablo, ¿cierto?, con harta propiedad de regenerado, como nuestro pastor nos está hablando de los conceptos de regenerado, entendemos todo, ¿no es cierto? Así que, hermanos, vamos a Romanos capítulo 14, verso 17. Ya vamos a estar terminando, hermanos. Romanos 14, 17. A ver, creo que aquí hay un error en... Claro, bueno, no, está bien. Lo que pasa es que en el concepto dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque aquí, ¿cierto?, los judíos decían, no, pues, tienen que no comer inmundo, ¿no es cierto? Decían, no, aquí, ¿cierto?, ¿cómo puede ser santificado? Que, ¿cierto?, no comer que tenga escama el pescado, ¿cierto?, no comer esto. Pero aquí Pablo habla, el cielo no es comida ni bebida. ¿A qué se refiere? No son las cosas externas. Bueno, si fuera por cosas externas, aquí todos podríamos, no sé, de repente colocar alguna ley, pues, ¿ah? Sí, no sé, que todos tengamos que venir con la cabeza, ¿no es cierto?, con un velo, ¿no es cierto?, para no ver al Señor, ¿no es cierto?, y nos ponemos un velo. Oh, todos cumplimos con el velo, no son cosas externas, sino que la justicia es en el corazón. Ahí sí que es difícil la cosa, ¿ya? Dice la justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Es algo, ¿cierto?, una transformación en el corazón. Es una regeneración en el corazón. ¿Ya? Ese es el reino de Dios. ¿Ya? No son ejercicios externos. Obvio que el amar al Señor te va a llevar un fruto externo. ¿Ya? Pero hay que tener ojo con las superficialidades. Las superficialidades, cosas que sé que los hermanos, ¿cierto?, no pueden ser así. Bueno, yo estaba antes en una congregación en donde los hermanos no podían usar barba. Era mal visto que un varón usara barba. Bigotes podría hacer, pero de ahí nada más. Entonces se transforma en el legalismo, cosas externas. ¿Ya? Pero, hermanos, uno va a la palabra del Señor. ¿Es eso lo importante? No. Lo importante es que el corazón sea regenerado, ¿cierto? Y ahí, digamos, lo importante es que tu corazón, digamos, va a dar un fruto realmente espiritual, no de ejercicio externo. Es lo que pasaba, ¿cierto?, con los judaizantes, que ellos, ¿cierto?, iban al ejercicio externo.
Es que no, que tienes que ser así, guardar el día de reposo, los días de luna, es que no, mínimo eso, tiene que... Pero era algo vano. Seguía siendo el mismo inconverso por dentro. Más aún, quizás convencido de que estaba cumpliendo con la ley de Dios, iba a ser salvo, pero en realidad iba a la perdición. ¿Por qué? Porque el reino de Dios, ¿cierto? ¿Quién entra al reino de Dios? Vamos a Juan 3.5, eso ya, ¿cierto? Es más claro. Juan 3.5. ¿Cierto? En la conversación de Jesús con Nicodemo dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Así que tiene que existir un nacimiento para ser parte del reino. Entonces ese reino es espiritual. Cristo está reinando. Cuando el Señor cambia tu corazón, regenera tu corazón. Pasa como cuando Pablo cayó al caballo, ¿no es cierto? No fue, yo creo, el costalazo, sino que fue, cierto, la regeneración de su corazón, en que él dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Se fijan? Hay una rendición de Dios, a Dios. Esa es, cierto, la regeneración, o sea, obviamente vida espiritual, y dice, oh, es Cristo, ¿no es cierto?, que ahora yo quiero, ¿cierto? Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué es lo que, cuál será tu voluntad para mi vida? ¿Cuál será el propósito tuyo para mi vida? Yo aquí soy un siervo. Yo quiero ser un servidor tuyo. Antes servía para mí, lo hacía para mí, para mi propósito egoísta, ¿cierto? Yo lo hacía, ¿cierto?, para mi vanagloria, para mí yo sentirme bien. Pero cuando el Señor, ¿cierto?, hay una regeneración, Señor, ¿qué quieres que haga? Entonces aquí hay un cambio en el corazón, aquí hay un rendimiento, una rendición, quiero decir, perdón, realmente, ¿cierto?, a un rey, pero espiritual, ¿no es cierto? Y ya sabemos, también va a venir físicamente. Así que, hermanos, como conclusión o aplicaciones más bien, nosotros deseamos que venga el reino de Dios. Y a veces, digamos, uno desea, ¿cierto?, que el Señor venga, que se acabe la maldad, porque el mundo no desea que venga el reino de Dios, pues. Se airaron, ellos quieren, ojalá, seguir igual. Un día todos van a doblar las rodillas a Cristo. Nosotros lo hacemos porque amamos a Cristo. Amamos a Cristo, ¿cierto?, como Rey. Y lo otro, que estamos viviendo en el reino de Satanás en este momento. Expresamos, ¿cierto?, que somos parte del reino de Dios. Porque somos, digamos, representantes de un reino espiritual. ¿No? Así que ahí realmente el rey podrá decir, qué buen siervo, qué buen súbito es este, ¿no es cierto? ¿Me representa bien? O el rey dirá, que le falta mucho a este súbito, ¿cierto? Fuera un rey terrenal, ya nos habría cortado, ¿cierto? Porque los reyes eran así, ¿cierto?, antiguamente, absolutos. Pero este es un rey lleno de amor. Es un rey, ¿no es cierto?, que está siempre guiándonos. Pero en este caso, hermanos, hablamos del reino, de que el reino va a ser pasado al Señor, el reino de este mundo. Cristo va a tomar el reino, pero también nosotros somos parte de este reino. Amén. Vamos a orar, Señor. Dios, te damos las gracias, Señor. Cuando miramos Apocalipsis, lo vemos, Señor, con alegría, con agradecimiento a ti, Dios, porque vemos que en cada versículo está tu soberanía, Señor, está tu dominio, un Dios que no cambia, un Dios que prometió desde muchos siglos atrás y que cada palabra se va a cumplir, Señor. Te damos las gracias, Dios, porque podemos adorar a un Dios que es inmutable, un Dios que tiene todo poder, y no así, Señor, también
todo amor. Oh Dios, realmente hay justicia. Realmente, Señor, hay paz. Oh Dios, tu reino, Señor, es un reino, Señor, donde, como dice el salmista, nuestros labios como pluma de escribiente ligero, que se expresa en alabanza ante la hermosura del gran Rey. Cuanto, Señor, es hermoso estar, oh Dios, en tu reino. Dios, ayúdanos, Señor, a que nuestros corazones, Señor, no aflore lo humano, sino que cada vez, Señor, vaya disminuyendo lo humano. Oh Dios, nuestros corazones a veces se expresan en rebeldía, se expresan, Señor, en las mismas actitudes, Señor, de los impíos. Te rogamos, Señor, que tú puedas, oh Dios, hacernos comprender y así también, Señor, humillar nuestro corazón. Oh Señor, qué grande es el Rey que nosotros estamos sirviendo. Oh Dios, gracias te damos, Señor, por poder despertar a este nuevo reino. Oh Señor, eh, Señor, te damos las gracias y esperamos, Señor, también ese momento, oh Señor, en que tú vas a reinar en el futuro. Oh Dios, en que el mundo va a ser distinto, la creación va a ser distinta, donde realmente habrá, Señor, un gobierno de paz, de justicia. Lo esperamos, Señor, lo vemos en el tiempo, lo creemos, Señor, y por la fe creemos que estamos allí contigo. Te damos las gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.